Bueno, pues muy buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Y aquí en este mismo salón donde estáis ahora, aquí hacemos teatro todos los lunes. Aquí nos reunimos y aquí jugamos, nos reímos, nos divertimos, intentamos hacer teatro. Y durante el año pasado, todo el año, además de todo esto, también lo que hicimos fue reflexionar sobre el papel de la mujer, reflexionar sobre qué le pasa a la mujer, por qué nunca deja de ser víctima, qué pasa con el amor, qué pasa con nuestros sentimientos, qué pasa con los sentimientos tóxicos, por qué la mujer a veces no toma una decisión. Y todo esto es lo que a lo largo del año pasado hicimos, además de hacer teatro. Todo esto lo hemos unido en esta obra de teatro, que en realidad es una performance, no deja de ser una obra de teatro. Y lo que sí que quiero es que valoréis que no es una obra de teatro y que el texto que van a decir no es un texto hecho para ser representado. Hemos cogido la Odisea, hemos cogido a Virgilio, hemos cogido una novela de Margaret Atwood, muy conocida porque El cuento de la criada, por ejemplo, que es una serie muy famosa actualmente, que está basado en una novela suya. Hemos cogido poesías de mujeres contemporáneas. Todo eso, es decir, ningún texto escrito para ser representado, todo eso lo hemos cogido y lo que hemos querido es dar fuerza a un personaje como es Penélope, un personaje de la mitología, a la que nunca le dieron voz. Ulises fue el famoso, fue el héroe, pero a Penélope nunca le dieron voz. Y nosotros, nosotras, lo que hemos hecho durante este año pasado es darle voz a esa Penélope. Por tanto, además de pasárnoslo bien, lo que hemos hecho es mucho examen interior y mucha reflexión y mucha crítica. Todo esto es la Odisea de Penélope. Es un trabajo, la verdad, muy duro, ha sido para ellos. Yo creo que me pasa un poco. Entonces, lo que sí que me gustaría es silencio, sobre todo los móviles. Los móviles me encanta que estén encendidos y que hagáis fotos y las compartáis en las redes sociales si es para decir cosas buenas. Si es para decir cosas malas de la obra, pues no hace falta nada. Pero si es para decir cosas buenas, por favor, subirlo a las redes y haced lo que queráis. Pero en silencio, por favor, el móvil en silencio, porque desconcentra bastante a los que están aquí. Y nada más, solo quiero que os lo paséis bien y que entendáis que este lugar, que es el salón, que a veces parece muy frío, los lunes no es nada frío, los lunes es muy cálido y de aquí salen muchas risas, muchos llantos, mucha diversión, muchas discusiones. En realidad lo que hacemos aquí los lunes es vivir. Y yo os invito a que a partir de enero, si queréis vivir con nosotros, pues os apuntáis al taller de teatro. Y nada más. Estas líneas te las envío a ti, Ulises, que tanto tardas. Pero no me escribas ninguna respuesta. Ven tú en persona. Ojalá las encrespadas aguas hubieran sumergido al adúltero cuando navegaba con su flota rumbo a la ceremonia. No me hubiera acostado yo, helada, en lecho sin compañía. No me quejaría en mi abandono,
del lento correr de los días. Tiraría mis manos de viuda el lienzo colgante, mientras intento bañar con él las largas horas de la noche. Osáis el amor, llena de temor angustioso. Imaginaba que los troyanos violentos iban a ir contra ti. Al oír el nombre de Héctor, palidecía. Siempre que alguien era degollado en el campamento aquel, mi corazón temante se ponía más frío que el hielo. Pero la divinidad justa tuvo gran cuidado de mi casto honor. Troya se ha convertido en cenizas, escapando sano y salvo mi marido. Tú, a pesar de la victoria, permaneces lejos y no me has dado saber cuál es la causa de tu tardanza. ¿En qué rincón te escondes? ¿Qué tierras habitas? ¿Dónde te demoras lejos de nosotros? No sé qué temer. Aún así lo temo todo. Todos los peligros del mar, todos los de la tierra. ¿Acaso sea que tienes un amor extranjero? Ojalá esto sea obvio. Ojalá no sea cierto. Y se desvanezca en los aires ligeros. Ojalá no sea tu deseo permanecer lejos pudiendo regresar. Mi padre cayó. Me insta a dejar el lecho de viuda. E increpa constantemente y prolongada tardanza. Que siga increpándome si quiere. Yo, Penélope, siempre seré la esposa de Ulises. Los pretendientes corren en mi busca y dan órdenes en tu palacio sin que nadie se lo impida. Destrozan mis entrañas y tus riquezas. Pero Laertes, ya inútil para las armas, no puede mantener tu reino en medio de enemigos. Y tampoco yo. Tengo fuerzas para expulsar del palacio a nuestros enemigos. Apresúrate tú, puerto y altar de los tuyos. Piensa, Laertes. Está aplazando el último día de su destino. Para que cuando llegues le cierres los ojos. Tuya soy, Penélope. Tuya soy, anda aquí. Anda aquí. Tuya soy. Tan inteligente y audaz y tan tonta.
La historia del regreso de Odiseo al reino de Ítaca, tras una ausencia de 20 años, ¡20 años!, es contada y explicada gracias a la Odisea de Homero. Se supone que Odiseo pasó la mitad de los años combatiendo en la guerra de Troya y la otra mitad navegando por el mar Egeo, tratando de volver a su tierra natal, soportando penalidades, combatiendo y esquivando monstruos y acostándose con diosas. Se ha hablado mucho del astuto Odiseo. Tiene fama de mentiroso y artista de disfraz, hombre muy ingenioso, que idea sus estrategias y trampas, y a veces hasta se pasa de listo, pero claro, le ayuda y le protege Palas Atenea. En la Odisea, Penélope, hija de Cayo de Esparta y prima de la hermosa Helena de Troya, es la esposa fiel por excelencia. Una mujer muy célebre por su lealtad, que además de llorar y rezar por el regreso de su esposo, engaña con astucia a los numerosos pretendientes que asedian el palacio, con el objeto de obligarla a casarse con uno de ellos. Penélope teje y desteje un sudario que desteje por la noche, aplazando así la elección del pretendiente. Penélope tiene que hacer de hombre y de mujer de la casa, de padre y de madre de su hijo adolescente Telémaco. Marcha a tu habitación y ocúpate del trabajo, que es el telar y la rueca, y manda a las esclavas que se ocupen del suyo. La palabra tiene que ser cosa de hombres, como la mía, que soy el que manda en este palacio. Le dice a su madre, el muy hijo de... Y ella va y le hace caso. El libro termina con la matanza de los pretendientes por Telémaco y Odiseo, y el ahorcamiento de 12 criadas que se acostaban con los pretendientes, y el reencuentro de Ulises y Penélope. Pero la historia, como se sostiene, no termina ahí. ¿Y en qué se convirtió mi pobre señora cuando ganó terreno la versión oficial? En un palo con el que pegarle a las mujeres. Esa fue la interpretación de los poetas, de los narradores de historia. No sigáis su ejemplo. Me gustaría gritaros al oído: ¡sí, a vosotras! Pero claro, que sospechaba de su sagacidad, de su falta de escrúpulos, de su zorrería. Pero no le contradecía. No le llevaba la contraria, y si abría la boca era para elogiarlo. Sin embargo, cuando las cosas ya habían perdido su aire de leyenda, nos dimos cuenta de que todo el mundo se reía de ella, hacía chistes groseros sobre ella. ¿Qué puede hacer una mujer cuando se extiende por el mundo chismes groseros sobre ella? Si se defiende, parece que reconozca su culpabilidad, y si no, también. Así que, ahora que nos hemos quedado todos sin aliento, debemos contarle lo ocurrido. Se lo debemos. La narración de cuentos es un arte menor. A las ancianas nos encantan, como a los vagabundos, a los cantores ciegos, a las prostitutas, a las criadas, a los tontos del pueblo, a los niños. Gente con tiempo. Si lo hubiera contado ella, se habrían reído. No hay nada más ridículo que una reina metida artista. Pero, ¿qué importa ahora la opinión de la gente? ¿Qué valor tiene la opinión de los demás? Nosotras preferimos tejer nuestra propia versión. Y ahora que tenemos todo el tiempo del mundo, jugamos a tejer la versión de los hechos.
she got the need. She spends her life through pleasing up her man. Feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. He smokes and drinks and don't come home at all. Only women bleed. Only women bleed. Only women bleed. Man makes your head red. Nosotras, una vez, también fuimos niñas. Nosotras no tuvimos unos padres perfectos. Nuestros padres eran padres pobres. Padres esclavos. Padres campesinos. Padres siervos. Nuestros padres nos vendían. ¿O dejaban que nos robaran? Estos padres no eran dioses. Ni semidioses. Ni ninfas, ni nayades. Nuestros padres nos ponían a trabajar en el palacio y solamente éramos unas niñas. Trabajábamos de sol a sol como estaba y solamente éramos unas Si niñas. llorábamos, nadie nos enjugaba las lágrimas. Si nos quedábamos dormidas, nos despertaba la Decían que no patada. teníamos madre. Nos decían que no teníamos padre. Nos decían que éramos perezosas. Nos decían que éramos unas cochinas. Las cochinadas eran nuestra preocupación. Nuestro tema. Nuestra especialidad. Nuestro delito. Éramos las niñas cochinas. Si nuestros amos. O los hijos de nuestros amos. O un noble que venía de visita. O los hijos de un noble que venía de visita. Querían acostarse con nosotras. ¡No podíamos negarnos! Si éramos guapas, nuestra vida era aún peor. Pulíamos el suelo de las salas donde se celebraban espléndidos banquetes de boda. Y luego nos comíamos las sobras. Nuestros cuerpos no tenían valor. Pero nosotras también queríamos bailar y cantar. También queríamos ser felices. Cuando nos hicimos mayores nos volvimos finas y refinadas, hasta seducir el arte de seducir. Ya de niñas nos enseñaban a menear las caderas, a guiñar un ojo. Quedábamos con los niños detrás de las pocilgas, tanto si eran nobles como si... Nos revolcábamos en la paja, en el estiércol, en los lechos de suave vellón que preparábamos para nuestros amos. Apurábamos el vino que quedaba en las copas. Escupíamos en las bandejas. Por las noches reunidos en nuestro desván. Reíamos a carcajadas. Y como os he dicho, Penélope decía su versión. Esta es la historia de Penélope. ¿Quiere alguien contarla? ¿Por dónde empiezo? 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 Empezaré por el principio. Pero el principio será el principio del mundo. Pero sobre eso hay diversidad de opiniones. Empezaré por mi nacimiento. Mi padre era el rey Cario de Esparta. Mi madre, una náyade. En aquella época, hijas de náyades las había a montones. Uno se las encontraba por todas partes. Sin embargo, nunca viene mal tener orígenes femeninos. Al menos en teoría. Siendo yo todavía muy pequeña, mi padre ordenó que me arrojara al mar. ¿Mientras viví? Nunca supe por qué lo había hecho. Pero ahora sospecho que un oráculo debió de predecirle que yo tejería su sudario. Por lo tanto, debió pensar que si él me mataba a mí primero, ese sudario nunca llegaría a tejerse y viviría eternamente. En ese caso, su deseo de ahogarme habría surgido de un comprensivo afán de protegerse. Pero también lo hizo mal. O quizá fue el oráculo el que lo hizo mal. Porque no se trataba del sudario de mi padre, sino del de mi suegro. Tengo entendido que ahora ya no está de moda sin oficio de las niñas, ¿no? Por fortuna en mi época no era así. Siempre viene bien tener las manos ocupadas. Así si alguien dice algo que está fuera de lugar, puedes hacer como que no lo has oído y así pues no tienes que contestar. El caso es que ordeno que me arrojaron al mar. Si me acuerdo de las olas cerrándose sobre mí, de cómo mis pulmones se quedaban sin aire, o del sonido de campanas que al parecer eran los ahogados, no me acuerdo de nada. Pero siempre hay alguna sirvienta
fue alguna entrometida, dispuesto a delatar a un niño con las cosas espantosas que le hicieron sus padres cuando era demasiado pequeño para recordarlo. Oír esa desalentadora anécdota no mejoró mi relación con mi padre. Ese es el episodio, o mejor dicho, al conocimiento de él, a lo que atribuyo mi prudencia, mi desconfianza con respecto a las intenciones de la gente. Pericario, mi padre, cometió un error al intentar ahogar a la hija de una náyade. Yo. El agua es nuestro elemento, un medio donde nos desenvolvemos bien. Aunque no somos tan buenas nadadoras como nuestras madres, flotamos con facilidad y tenemos buenos contactos entre los peces y las aves marinas. Una bandada de patos salvajes vino a rescatarme y me llevó hasta la orilla. ¿Qué podía hacer mi padre ante un presagio así? Me cambió el nombre y pasé a llamarme Patita. Sin duda se sentía culpable por lo que había estado a punto de hacerme, pues se volvió sumamente cariñoso conmigo. Me resultaba difícil corresponder a ese afecto. Imaginaos, iba caminando de la mano de mi presuntamente afectuoso padre, por el borde de un acantilado, por la orilla de un río o por un parapeto, y de repente se me ocurría que él, imprevisto, decidiera arrojarme al vacío o golpearme con una piedra hasta matarme. Mantener una apariencia de tranquilidad suponía todo un reto para mí. Después de esas excursiones, me retiraba a mi habitación y lloraba a mares. He de deciros que el llanto exagerado es otra de las características típicas de los hijos de las náyades. Pasé como mínimo una cuarta parte de mi vida terrenal deshaciéndome en lágrimas. Por fortuna en mi época llevábamos velo, lo cual es muy útil para ocultar los ojos hinchados y enrojecidos. Como todas las náyades, mi madre era hermosa, pero insensible. Tenía el cabello ondulado, hoyuelos en las mejillas y una risa cantarina. Era esquiva. De pequeña muchas veces intentaba abrazarla, pero ella siempre conseguía escabullirse. Me gustaría pensar que ella envió a esa bandada de patos salvajes a rescatarme, pero sé que no fue así. Ella prefería nadar tranquilamente en el río antes que cuidar de niños pequeños, y muchas veces se olvidaba de mí. Si mi padre no hubiera ordenado que me arrojaran al mar, seguramente lo hubiera hecho ella en un momento de descuido o de enfado. Le costaba mantener la atención y cambiaba rápidamente de humor. Por lo que os he contado, supondréis que pronto aprendí las ventajas, si es que son tales, de mi independencia. Comprendí que debía cuidar de mí misma, ya que no podía contar con el apoyo familiar. La mía fue una boda planeada. Era así como se hacía en aquella época, siempre y cuando fuera entre gente importante, claro. Los que tenían herencias, el resto eran simples romances, aventuras, violaciones, entre pastores que jugaban a ser dioses o dioses que jugaban a ser pastores. Y es que a ellos les encantaba a los dioses dejar de vez en cuando su Olimpo, bajar a la tierra, enamorarnos a nosotros, a los hombres, a las mujeres, darnos una sobredosis de sexo divino y después volver a sus quehaceres divinos. Así eran ellos. Tenían una parte cruel e infantil que les encantaba. Me han contado que a día de hoy vosotros ya no recibís la visita de los dioses, ¿no? Bueno, a no ser que haya drogas de por medio. Pero os estaba hablando de las drogas, de las bodas. En mi época, las bodas tenían un objetivo muy claro. Y no era otro que tener hijos. Pero los hijos no eran un acto de amor. ¿Qué va? Se tenían hijos para transmitirse bienes. Bienes que podían ser materiales o inmateriales. Materiales como oros, palacios, ropajes, y materiales como odios, enemistades. Y es que si tu familia enemiga tenía un hijo, lo mejor que podías hacer era asesinarlo, porque si no, al final, ese hijo acabaría creciendo y matándote a ti y a toda tu familia, así que era cuestión de eso. Por el contrario, si lo que tenías era una hija, debías educarla para que ella, a su vez, tuviera hijos varones que defendieran los reinos de aquellos que estaban dispuestos a usurparlos.
Así eran las cosas en mi época, así que yo sabía que tarde o temprano, más temprano que tarde, acabaría llegando mi boda. Ay. Y así fue. Yo era Penélope, tenía 15 años, y era la hija del rey Ícaro de Esparta. Allí en mi reino había dos tradiciones muy relacionadas con las bodas. Una de ellas era que nosotras, las mujeres, no podíamos elegir con quién casarnos. Nuestra boda era el resultado de una absurda competición, de una carrera en la que había varios aspirantes a convertirse en el esposo de la hija de un noble o de un rey. El más rápido era el que finalmente acababa casándose con nosotras. Esa era una de las tradiciones. La otra era que la familia de la novia y la del novio aportaban su dote el día de la boda. Y después toda esa basura superficial se quedaba en el palacio de la familia de la novia. Así que, bueno, así eran las cosas en mi época. Recuerdo un momento en el que se iba a producir aquella carrera de la que saldría mi esposo. Yo estaba en mi habitación, rodeada de mis criadas, y estaba apoyada en el alféizar de mi ventana. Fuera estaban ellos, los aspirantes a convertirse en mi esposo. Los miraba uno a uno, intentando imaginarme cómo serían, qué les gustaría, qué odiarían. Qué tonta, ¿verdad? Como si hubiera podido escoger con quién casarme. Yo sabía que ninguno de aquellos aspirantes estaba allí por mí. Tampoco es que yo quisiera que ninguno se suicidara por mí. Yo no era como ella, como mi prima Elena. Elena era casi como una diosa, y lo sabía. Le encantaba enamorarlos a todos. Me daba igual que fueran hombres, mujeres, cosas, animales. Yo no era bella. Yo era Penélope, la patita. No era bella, pero era inteligente y claro. Esa virtud no le gusta a todos los hombres. Como os contaba, estaba mirando a mis aspirantes y entonces lo vi. ¿Quién es aquel tipo tan fornido? ¿Quién? ¿A quién allí? Es Ulises. El de la isla de cabras. Dicen que es muy listo. Se pasa de listo. Un tramposo. Un ladrón. Un camprero. Me pregunto si correrá mucho. ¿Correrá mucho? No creo yo que corra mucho. La verdad. Cuando estaba sentado no se le notaba, pero cuando se levantaba tenía las piernas muy cortas en relación al resto de su cuerpo. Parecía un tendentieso. Yo decía de Ulises y Elena, parece ser que también lo hizo. Porque apareció por allí con su vestido blanco y dijo que yo, la patita, haría muy buena pareja con él, con Ulises, por dos razones. Una, porque venía de Ítaca. En la isla de cabras. Y claro, allí podríamos tener una vida muy tranquila. Y la otra razón era que los dos teníamos las piernas muy cortas. Yo hasta ese momento pues nunca me había fijado si mis piernas eran cortas o no, pero se ve que mi prima sí. En fin, que se celebró la carrera y ¿sabéis quién ganó? Pues sí, contra todo pronóstico ganó él, Ulises, el de las piernas cortas. Claro que después me enteré que había hecho trampas. No actuó solo, no, lo hizo con mi tío, el padre de Elena. Entre los dos drogaron al resto de contrincantes para mermar sus capacidades y que fueran muchísimo más lentos. Y él, por el contrario, pues se tomó una pócima para correr mucho más rápido y así convertirse en mi esposo. Ganó Ulises y llegó el momento de la ceremonia. Lo recuerdo como si fuera ahora. Me costó trabajo soportarla. Estaba rodeada de personas a las que apenas conocía o a las que no les importaba. Me sentía agobiada entre el murmullo de la gente, los gritos, los rituales con los animales, los sacrificios,
Todo aquello me volvía loca. Yo solo quería que se abriera un agujero en la tierra y me tragara. A mi lado estaba él, Ulises, y yo no podía dejar de mirar si sus piernas eran cortas o no, incluso en los momentos más solemnes solo me fijaba en sus piernas y es que yo solo tenía 15 años. La entregaron a Ulises como si fuese un paquete de carne. Una especie de morcilla, longaniza, mortadela. Déjenme decirles que la aristocracia de la época comía muchísima carne acompañada de pan y vino. Eso sí, con los dedos. Nada de utensilios afilados, no se los fuesen a clavar a otro comensal. En todas las bodas había pretendientes dolidos. Sin embargo, en la mía... ¡En mi boda! El vino era demasiado fuerte y todos los pretendientes acabaron con la cabeza embotada. Se emborrachó hasta mi padre, el rey Icario. Pero Ulises no se emborrachó. Ulises hacía como que bebía, pero en realidad no probaba el vino. Más tarde me contó que cuando uno vive de la astucia, como vivo yo, hay que tener un ingenio bien afilado. Solo los imbéciles alardean de lo mucho que pueden beber. Yo estaba demasiado nerviosa para probar bocado. Estaba allí, sentada, con mi túnica y amorcillada. Y Ulises no me miraba. De hecho, nadie me miraba, todos miraban a Helena, que iba por ahí repartiendo sonrisas a diestro y siniestro, sin dejarse a un solo hombre. Yo estaba allí, sin más ni menos. Yo quería ser alguien, quería formar parte, quería que me vieran, quería ser visible, pero nadie me miraba. Fue una suerte para mí que Helena estuviera aquí, porque así no se fijaban en mí, ni en cómo temblaba, ni en lo nerviosa que me sentía. Estaba asustada, muy asustada. Las criadas me habían contado cuentos, las criadas cuentan. Cuando llegues a la cámara nupcial, tu marido te va a desgarrar, como el arado hiera la tierra. ¡Y va a reventar! En cuanto a mi madre, que había dejado de nadar por ahí, como solo saben hacer las náyades, había venido a mi boda. Estaba ahí, sentada, con un vestido azul y un pequeño charco en los pies. Me dedicó un estúpido discurso, nada coherente. El agua fluye. El agua no tiene resistencia. Cuando metes las manos en el agua, notas una caricia. Hija mía, recuérdalo. Eres agua, hija mía. Después de la ceremonia y el banquete, hubo la tradicional procesión de los borrachos con sus antorchas y sus chistes groseros. Cuando llegamos a la cámara nupcial, el guardián ya estaba en la puerta, evitando que me escapara o que alguien al oírme gritar viniera a rescatarme. Se suponía que la consumación del matrimonio debía ser una violación consentida. Se suponía que debía haber salido. Una vez en la puerta, se cerró a nuestra espalda. Ulises me cogió de la mano y me sentó en la cama y me dedicó algo. Olvida todo lo que te han dicho. No te debe hacer daño, o no mucho. Podría fingir un poco y gritar también. Ese era uno de sus grandes secretos para persuadir. No había nadie que hiciera eso mejor que él. Por una vez las historias no mienten. Así que Ulises tenía una voz resonante y grave. Y así que hice lo que me pidió. ¡Ah! 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 Aquella misma noche me di cuenta de que Ulises no es de esos hombres que después del coito se da la vuelta y se pone a roncar. Ulises tenía una larga y gruesa cicatriz. Y procedía a contarme cómo se la.
Mi abuelo Tólico me invitó al Monte Parnaso a recoger los regalos que me habían prometido para el día de mi nacimiento. Salimos a cazar jabalíes y uno particularmente feroz me dio en el muslo. ¿Pretendía Autólico el tramposo matar a Ulises para no entregarle los regalos? Yo quería creer que así era. Quería creer que tenía algo en común con mi marido. A ambos había estado a punto de matarnos un miembro de nuestra familia. A cambio de su historia, del jabalí, yo pasé a contarle cómo mi padre me arrojó al mar y unos patos me salvaron la vida. A él le interesó mucho mi relato, incluso me acarició el pelo. Merenda, Patita. Que yo jamás lanzaría al mar una muchacha tan bella como tú. Días después, Ulises anunció su intención de regresar a Ítaca conmigo y con mi dote. ¡Qué contradicción! Primero mi padre me intenta tirar al mar y ahora no quería que me alejara de él. Penélope estaba impaciente por alejarse de la corte de Esparta Y por empezar una nueva vida. al lado de su marido. Si yo fuera princesa, Tendría oro y plata. Y juventud eterna, si un héroe me amara. Pues zampa, gentil dama, y surca los mares de agua oscura como la tumba. Mas quizás te hundas con tu pequeño bote. Solo la esperanza nos mantiene a flote. Y abandoné a mi familia y me fui a casa de mi marido. Y tuve un hijo. Telémaco. Mi marido se marchó a la guerra de Troya y a hacer sus cosas. y la guerra terminó. Y sigue haciendo sus cosas. Y pasó un año y siguió haciendo sus cosas. Y pasaron 5 años y siguió haciendo sus cosas. Cosa es el amor, lleno de amor angustioso. Y pasaron 10 años y seguía haciendo sus cosas. Y a pesar de la victoria, permaneces lejos. Y pasaron 20 años. Y siguió haciendo sus cosas. ¿Acaso serás cautivo de un amor extranjero? Y esperé. Y esperé. Y esperé. Y esperé. Y esperé. Y empiezas empezando 15 minutos y acabas esperando 20 años. Nunca te dije pégame, pero convoco tus recuerdos y me golpean. Nunca te dije atame, pero tus ojos ciegan mis pasos y solo te veo a ti. Nunca te dije insúltame, pero me ofende tu distancia y te maldigo amándote. Nunca te dije escúpeme, pero tu boca asalta mi noche. Y abrazo tu aliento entre mis sábanas. Nunca te dije miénteme, pero adorno tu retrato con falsedades. Y mitifico los detalles de tu ser. Nunca te dije háblame, pero tu silencio anuda mi cuello. Y la ansiedad recorre mi garganta. Y Ulises llegó. Y llegó. Y llegó. Y llegó. Ahora llegas, Ulises, 15, 20 años tarde. Porque has vuelto. ¿Y ahora? Estás gris, Ulises, y viejo. No has vuelto por mí, ¿verdad? Has vuelto por ti. Para demostrarte que puedes. Pues ¿sabes una cosa, Ulises? Que la espera también es una forma de resistencia.
creer mi historia. Los hombres la forjaron en inventados hogares para que el fuego sacro no se apagara nunca en feméniles lámparas. No creer mi historia. Ni yo esperaba a Ulises. Tantas Troyas, y mares, y distancias y olvidos. Ni mi undimbre de tela de su día de noche se trenzaba en su nombre. Mi tela era mi escudo. No del honor de Ulises, no de la insomne espera del ya más extranjero que los lejanos príncipes que acechaban mi tálamo. Y si el arco de Ulises espera su brazo, es porque yo al arquero solo del den profeso. Y nada me interesan sus símbolos de pureza, sus espadas, sus arcos, sus tremolantes cascos y sus sangres espesas de ese ya inútil combate. No creer en mi historia. No creáis historia. Y cuando el ausente regresó, me encontró defendiendo con mi ingeniosa undimbre el derecho inviolable a un tálamo vacío, a la par de mis noches. Al buscado silencio. La soledad es un lujo que los dioses envidian. Al Fin libres. Ya no espero a nada ni a nadie. La tarde lame mi piel salada. Ser sola es mi auténtica odisea. Penélope y su lanza.